Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, ¿qué son vectores de patógenos? Son organismos que tienen la capacidad biológica, generalmente, de desarrollar, porque ha coevolucionado durante miles de años con un parásito, que puede ser un virus, que puede ser un protozoario, que puede ser una bacteria. Y entonces esos organismos microscópicos pueden hacer una parte de su ciclo vital en ese organismo. Y ese organismo, por sus hábitos alimenticios, generalmente está relacionado con otros animales o con humanos, en nuestro caso, para que en ellos se cumpla otra parte del ciclo vital de esos parásitos, de esos organismos que les denominamos patógenos, porque normalmente en esos organismos vertebrados, los animales o los humanos son capaces de desencadenar un problema fisiológico, el cual le denominamos enfermedad. Entonces, son patógenos relacionados o son patógenos causantes de enfermedades. Enfermedades que a veces son suaves o enfermedades que a veces son muy fuertes y que pueden llevar a la postración o a la muerte. ¿Cómo se pueden diferenciar esas especies transmisoras de enfermedades? Generalmente son organismos invertebrados, artrópodos, que generalmente tienen hábito alimenticio sanguíneo, o sea que para poder desarrollarse ellos o para poder reproducirse se alimentan de sangre. Como se alimentan de sangre de vertebrados, de humanos o de animales, es una cuestión ya natural que busquen dónde realizarlo. Y la cuestión es que hay algunas especies que se han adaptado a alimentarse de sangre de humanos. Esas especies son generalmente insectos y esos insectos son exclusivos de algunos grupos en particular. Entonces tenemos dentro de los insectos algunos que les denominamos mosquitos, otros que les denominamos jejenes, otros que les denominamos moscas. Dentro de esos grupos hay una cantidad de especies que tienen hábito alimenticio sanguíneo y que generalmente han tenido relación histórica, evolutiva en el tiempo con algunos microorganismos que desencadenan enfermedades. Por ejemplo, está un virus que mata caballos, que le llaman la peste loca, porque afecta notablemente el sistema nervioso central y finalmente el caballo termina muerto. Son cosas que se aparecen aquí en el Valle del Cauca cada cierto número de años, pero que aparecen de vez en cuando. La diferenciación de esos grupos implica conocer mucho de la morfología, o sea, la anatomía de esos organismos, de su cuerpo, de sus alas, de sus patas, y en general son muchísimas las estructuras que hay que mirar muchas veces para poder diferenciar unos de otros, porque son organismos que son los más diversos de todos los animales. El 80% de toda la diversidad animal del planeta son insectos. Y son organismos que han evolucionado a lo largo de más o menos unos 350 millones de años, de manera que la diversificación, las variaciones que se presentan en ellos son muy grandes. Y a veces las diferenciaciones son tan difíciles entre una especie y otra que son evolutivamente muy cercanas, que hay que recurrir incluso pues a información de tipo molecular, es decir, hay que ir a la genética del organismo como tal para poderlo diferenciar. No podemos estar completamente seguros de qué especie es la que está transmitiendo una enfermedad en una región.
Y eso resulta que es supremamente importante porque cada especie tiene una ecología, tiene una biología en particular que hace que el animal sobreviva y se mantenga estable en una región, en una zona. Identificar esos aspectos de los cuales depende ese organismo son muy importantes porque eso es justamente los puntos vulnerables que uno debe buscar para dar manejo a esas poblaciones de vectores. Las especies que transmiten las principales enfermedades están relacionadas, por ejemplo, con la malaria, están relacionadas con el dengue, están relacionadas con la fiebre amarilla, están relacionadas con el Chagas y están relacionadas pues con otras enfermedades que consideramos menores, pero que no son menos importantes, sino que la magnitud de las otras enfermedades es tan grande que las otras quedan pues relegadas a un segundo plano, pero no significa que no sean importantes. Si nosotros estamos ubicados en la costa pacífica colombiana, nosotros tenemos que decir que las especies que están allí más importantes son los que transmiten la malaria, porque en la costa pacífica el principal problema es malaria. Si estuviéramos ubicados en la ciudad de Cali, diríamos que la principal especie problema aquí sería el Aedes aegypti, porque es el que transmite dengue y es una enfermedad muy urbana que está en casi todas las ciudades por debajo de los 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Si vamos a estar en un área silvestre, en un área boscosa, en un área amazónica, por ejemplo, de pronto las enfermedades principales allí son malaria por un lado y virus de la fiebre amarilla por otro lado. Entonces ahí las especies que son más importantes como vectores serían las especies que en esa área transmiten malaria o que están transmitiendo la fiebre amarilla, que son especies de mosquitos muy distintos. En Colombia, ¿qué estrategias de control hay contra estos vectores de enfermedades? La estrategia normalmente es combinada, porque uno puede convivir con los anófeles si no existe la enfermedad en la zona. Podemos tener en Cali distribuido el mejor vector de malaria del mundo, pero si no existe una fuente, un reservorio de la enfermedad, pues no habría problemas. Podemos sufrir todas las picaduras que se quiera del mosquito y no va a haber la enfermedad. De manera que es muy importante el diagnóstico oportuno de las personas que se enferman por el parásito. Es decir, el diagnóstico de laboratorio es supremamente importante. Y así como existe el diagnóstico temprano de las personas que adquieren la enfermedad, también debe existir el tratamiento oportuno de la enfermedad, el tratamiento no de los síntomas únicamente, sino también del parásito como tal, es decir, tomar medicamentos que ataquen el parásito en el hígado, en el vaso y en el sistema circulatorio de esa persona. Y esto debe ir acompañado, claro, del combate al que lo está transmitiendo. De manera que debe ser una estrategia combinada. Hay muchas especies que tienen lugares muy exclusivos donde se reproducen, por ejemplo, las bromelias en los manglares. En las costas pacíficas son importantísimas también. Si la gente descubre dónde se está reproduciendo el mosquito, puede controlarlo, porque muchas veces es manejable ese tipo de cosas. La otra cuestión es la prevención de las picaduras, y entonces ahí viene también que es muy importante saber el comportamiento de los mosquitos de una región. Hay mosquitos que pican de día, mosquitos que pican al atardecer, mosquitos que pican al amanecer, mosquitos que pican durante toda la noche, mosquitos que pican por fuera de las casas y mosquitos que pican dentro de las casas. Es muy importante definir entonces qué especies tenemos en una región. Allí la importancia del libro, porque de eso depende, digamos, que sepamos con qué cosas lidiar y qué estrategias de control desarrollar.